Bueno, buenos días a todos. En este coloquio vamos a tratar de analizar algunas consideraciones respecto del impacto de la pandemia causada por el COVID-19 en educación, fundamentalmente en las dificultades que presenta para aquellos sectores más vulnerables. En esta oportunidad, el moderador seré yo, Natalia García, estudiante de la carrera Profesorado de Educación Primaria en el Instituto de Formación Docente número 1 de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Participará del mismo la estudiante Milagros Morales Frutos, misma carrera y ayudante de cátedra de práctica docente 1. Buenos días, Milagros. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, esperemos que hoy todos los que estén presentes estén contentos con esta conferencia que vamos a realizar. Muchas gracias, Natalia. Cada orador, es decir, participante y moderador, tendrá un tiempo máximo de 5 minutos cada uno para hablar. Este coloquio se abre hoy, lunes 20 de diciembre de 2021. Nos encontramos aquí reunidos y reunidas de manera virtual para exponer diversas hipótesis de los recursos y métodos que hubieran sido necesarios para poder abordar la problemática de las desigualdades en los diversos niveles educativos y sobre todo a las que atravesaron las infancias en nuestro país en el contexto de la pandemia por COVID-19, que han transformado las configuraciones culturales de los sujetos educativos en el bienio 2020-2021. Nacemos con un posicionamiento inicial, con un anclaje, un punto de partida. La escuela viene a discutir ese destino pretrazado, pone en juego el posicionamiento social de origen, impulsando así la lucha contra la desigualdad y el desarrollo de los ciudadanos como sujetos activos de la sociedad en la que viven, como agentes de transformación. Vivimos en un mundo globalizado que nos exige el dominio de las herramientas tecnológicas y el desarrollo de las competencias necesarias para poder pertenecer e interactuar con los otros. El acceso a la información es sinónimo de cierto estatus dentro de la sociedad, constituyéndose como un nuevo medio de movilidad social. Es por ello que la adquisición de estas competencias resulta clave. La tecnología aporta una forma de capacitación más inmediata. Si bien la institución educativa parece quedarse por detrás de estos avances, continúa siendo la herramienta más efectiva y de mayor alcance para alfabetizar. Consideramos que es más lo que se gana que lo que se pierde con la adopción de la metáfora de alfabetizaciones, para hablar de los saberes básicos que hoy debe transmitir la escuela primaria. Hablar de la alfabetización permite referirse a la necesidad de aprender lenguajes, y estos lenguajes no son solamente, ni deben serlo, los del lenguaje oral o escrito. Varios autores señalan que la alfabetización hace referencia a la posibilidad de acceder a un código o un lenguaje, y también de comprenderlo y usarlo creativamente. Es por ello que durante esta pandemia tuvimos que actuar frente a las nuevas alfabetizaciones culturales. Esta brecha digital que todos confirman y que hizo estragos en tiempos de COVID-19 por la falta de medios y de conexión en ASPO, ¿podría ser paliada con la ayuda de algunas tecnologías digitales? ¿Cuáles? ¿De qué manera? ¿Somos los docentes analfabetos digitales? Estas son preguntas que han tenido y tienen miles de respuestas posibles. Pero, ¿qué hicimos con ellas? La crisis generada por la pandemia significa un cambio de escenario para los objetivos planteados. Nos enfrentamos a un aumento de la desigualdad producto de la brecha en el acceso a las herramientas tecnológicas. La escuela ya se encontraba en su propia crisis, desdibujada ante el avance de las nuevas tecnologías y el acceso ilimitado al conocimiento. Una crisis acentuada por los procesos histórico-políticos del país,
que fue deteriorando el sistema educativo y con ello el impacto esperado sobre sectores más vulnerables. La educación no presencial ha sumado un nuevo problema a los ya existentes: la falta de infraestructura, conectividad y dispositivos, genera un factor adicional de desigualdad. Para que los estudiantes puedan continuar su formación, necesitan contar no solo con Internet en sus hogares, sino con dispositivos para hacer uso de las plataformas, así como los conocimientos y habilidades necesarias para su utilización. La pérdida del vínculo con la escuela ha afectado en mayor medida a los sectores más vulnerables, no solo debido a las mayores dificultades para lograr la continuidad educativa, sino también por la pérdida del espacio de contención que representa la escuela. Dentro de la escuela se produce la socialización secundaria del individuo. La pérdida del vínculo con los pares, los docentes y la institución representa una irrupción en un proceso fundamental para el desarrollo del niño. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles fueron los verdaderos alcances de la continuidad pedagógica? ¿Los hubo? A continuación, nos va a hablar de ello nuestra participante e invitada, Milagros Morales Frutos, quien nos dará su opinión. Bueno, como les dije hace un rato, les doy las buenas tardes a todos. Y bueno, como dijo nuestra oradora, vamos a hacer una presentación de una investigación que nosotros realizamos sobre cómo fue el sistema educativo en época de pandemia. Cuáles fueron los pros y los contras de todo lo que fuimos realizando y todas las discrepancias que hubo dentro del sistema. A partir de la suspensión de clases por parte del Ministerio de Educación de la Nación, se ha iniciado el inicio de ciclo lectivo 2020 a la educación no presencial, con importantes desigualdades de respuesta, deteniendo sobre todo, los recursos de las instituciones educativas para adaptarse y las características y posibilidades de los alumnos que conforman la comunidad educativa de cada institución. La respuesta desde lo institucional fue variada. Ampliación de la infraestructura digital para hacer llegar los contenidos, diseño de estrategias para asegurar que los alumnos accedan a los materiales pedagógicos, a través de la radio, televisión, cuadernillos impresos y otros recursos que se utilizaron para que todos tuvieran ese material. Capacitación de los docentes en el uso de las nuevas plataformas y asistencia alimentaria a la comunidad educativa. Los resultados del proceso de continuidad pedagógica no son homogéneos. Una combinación de factores confluyen de manera que su alcance presenta limitaciones. Algunas de esas son aspectos socioeconómicos de las familias, las condiciones de vida, la disponibilidad de los recursos informáticos y de conectividad, las posibilidades de acompañamiento en las tareas escolares, entre otras. A ver, Natalia, como hemos escuchado en muchas casas, el tema de que no había, digamos, la infraestructura necesaria para que los chicos puedan conectarse. No había dispositivos. Quizás había familias que tenían un solo dispositivo, con más de 2 o 3 chicos, como también ese único dispositivo, donde los padres tenían que ir a trabajar y no había forma de dejarle la conectividad. Tengamos en cuenta también que no había, en muchas casas no había conexión a internet, que también se dificultó, donde los docentes y los alumnos pudieran tener el vínculo. Algo fundamental en la educación. Vamos a seguir con lo que estuvimos estudiando y analizando. Estas limitaciones quedan plasmadas en los resultados de la Evaluación Nacional de Proceso de Continuidad Pedagógica, realizada por el Ministerio de Educación de la Nación y UNICEF. Se comparte en pantalla un PowerPoint con los resultados arrojados por el informe. A su vez, el informe señala que 1/3 o más de hogares con niñas y niños adolescentes en educación estatal primaria y secundaria carecen de los recursos tecnológicos para la continuidad pedagógica, y casi 8 de 10 hogares de niños, niñas y adolescentes en sector privado presentan una dotación óptima de las TIC. Los datos muestran las dificultades para efectivizar la continuidad pedagógica. Eso no tenemos que mirar para otro lado y darnos cuenta
cómo impacta en mayor medida en los alumnos provenientes de hogares vulnerables y que en su mayoría asisten a colegios de gestión estatal. Es decir, se observan importantes dificultades para la continuidad de forma no presencial. Estas dificultades son mayor para aquellos estudiantes que provienen de hogares con algún grado de vulnerabilidad socioeconómica, donde predomina un clima educativo bajo y menor disponibilidad de dispositivos de conexión. La respuesta, desde el punto de vista legislativo frente a las nuevas realidades educativas, se materializó en la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional. Sabemos que la Ley de Educación Nacional es la 26.206, que se, ¿cómo? Perdón. No, que sí, estoy escuchando atentamente. Perfecto. La misma establece que solo en casos en los cuales la escolaridad resulte inviable y únicamente en casos de pandemia, epidemia o catástrofe de fuerza mayor que impida la concurrencia del establecimiento educativo, se permitirá transitoriamente la continuidad educativa bajo la modalidad remota en los niveles y las modalidades de educación obligatoria para menores de 18 años. Asimismo, se especifica en dicha ley que deberá atender la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condición de calidad. Todo esto, vuelvo a hacer mención a la ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación, y lo podemos ver en el artículo 109. Esta modificación tiene como fin habilitar formalmente la enseñanza a distancia en las escuelas y promover las condiciones para su implementación. Entre ellas, garantizar la información y la comunicación promoviendo la innovación tecnológica, reducir la brecha digital entre los distintos extractos de la sociedad argentina, promover la inclusión digital con el objetivo de democratizar el acceso a las TICs, fortalecer la red de interconexión ciudadana con servicios básicos de educación, salud, seguridad, asistencia social, entre otros. Ampliar la conectividad de los docentes y alumnos en todos los niveles educativos, facilitando el acceso a los contenidos digitales. La norma tiene como fin institucionalizar las acciones que se veían generando desde que se inició la modalidad de educación no presencial. Consideramos, que dadas las dificultades que se observan a nivel nacional, la inclusión en la ley del acceso a los recursos digitales provee un punto de partida necesario y fundamental para avanzar hacia la igualdad en términos educativos. Muchas gracias a todos. Gracias, Milagros, por tu excelente participación. Entonces, en conclusión, en nuestro país, la escuela se ha desarrollado como política de Estado y fue ampliando su alcance hasta llegar a la masividad, constituyéndose como símbolo de progreso y oportunidad. Pero a través del tiempo ha modificado sus señas particulares al sufrir un desmembramiento que rompe con la tradición unificada que tenía el sistema. Esto último resultó sumamente perjudicial, ya que no generó la autonomía esperada, sino más bien una pérdida de recursos y aumento de las desigualdades entre las distintas jurisdicciones de nuestro territorio. Si bien no existen desigualdades en cuanto al acceso a la educación, es decir, se ha masificado la educación básica, se observan desigualdades en cuanto a la calidad. En este contexto no se encuentra la pandemia. El aislamiento ha perjudicado a los sectores más vulnerables en el mantenimiento de la continuidad pedagógica y el vínculo con el docente y la institución, como vimos en la encuesta que nos mostró Milagros. La crisis económica que ha acompañado a la crisis sanitaria deja como una consecuencia posible el abandono. El impacto que genera la falta de conexión, la pérdida del vínculo, la desconexión con el sentido de pertenencia y el fracaso en la trayectoria escolar afectan en mayor medida a los alumnos provenientes de sectores vulnerables. La situación actual representa un punto de partida para generar acuerdos y un marco pedagógico educativo de referencia para construir nuevos funcionamientos.
Hoy nos toca atravesar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera diferente, que se va construyendo a medida que se va implementando. Por primera vez, desde fines del siglo XIX, la comunidad educativa está construyendo una nueva forma de enseñar y aprender. Es necesario tomar esta crisis como oportunidad que nos permita poner en juego nuevas pautas que hagan posible la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, en la que todos puedan acceder a una educación de calidad y en concordancia con las necesidades de un mundo globalizado. Entonces, cabe preguntarnos, ¿las desigualdades escolares se acentuaron en la época de pandemia o solo fueron más observables? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a habilitar un chat para que puedan darnos su opinión. Gracias a todos y todas por acompañarnos y podrán acceder al video de este coloquio en el link que le compartiremos en dicho chat. Buenos días y hasta luego.